Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con 18 horas 19 minutos. Hacemos contacto este momento con el doctor Andrés Páez, ex legislador ecuatoriano, para hablar sobre esta audiencia de apelación sobre la cual se han puesto los ojos de varios colectivos, varias organizaciones y el país en general. La suerte del ex vicepresidente Jorge Glass. Doctor Páez, muy buenas tardes. Fausto Yepes le saluda. Gracias, Fausto. Buenas tardes. Se han presentado más de, se entiende, 30 amicus curiae que están vigilantes de esta decisión de los jueces que integran la Corte Provincial de Justicia de Santa Elena. De acuerdo a lo que se ha podido escuchar durante la mañana en esta audiencia, ¿cuál es su pálpito sobre lo que podría ocurrir ya en 8 días que se ha anunciado la lectura de la resolución? Yo creo que las intervenciones del día de hoy de la Procuraduría, de la Fiscalía, del SNAI, del Ministerio de Salud y por supuesto de las dos personas que planteamos a amicus curiae en contra de la resolución que le concedió libertad a Jorge Glass mediante habeas corpus, creo que todas esas intervenciones dejaron absolutamente en claro que no se han cumplido con los parámetros previstos en el artículo 89 de la Constitución de la República, por varias razones, porque no hay un riesgo ni un atentado en contra de la libertad física de Glass, ya que él no está privado de la libertad ni ilegal ni arbitrariamente, sino todo lo contrario, tiene sentencias ejecutoriadas. Tampoco su vida está en peligro porque ha tenido un tratamiento más bien con cierto grado preferencial, que es un tema que también será discutido en algún momento. ¿Cómo así tiene trato excelsior Glass durante todos estos años de su permanencia en la cárcel? Tampoco ha existido riesgo alguno de integridad personal, porque incluso durante los motines él fue trasladado a una zona específica, tal como lo explicó el SNAI el día de hoy, de manera de que su integridad sea protegida. Por lo tanto, no había, desde el punto de vista conceptual, ninguna razón para para dar lugar a este habeas corpus. Pero además quedó establecido que no se puede liberar a un sentenciado mediante habeas corpus, ya es que el sentenciado ya no goza de la presunción de inocencia, ni tampoco hay un derecho a la libertad que tutelar, ya que él, por sus propios actos, ha perdido su derecho a la libertad, y por lo tanto no hay ninguna razón de que el habeas corpus se haya dictado. Tampoco se le notificó a la Procuraduría General del Estado, pero hay algo mucho más grave, y son dos hechos, si me permite, Fausto. El primero es que existe una sentencia de la Corte Constitucional y también el artículo 7 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales, que establece que la Corte Nacional de Justicia es la competente para conocer las acciones de habeas corpus en casos de fuero. Y recordemos que Glass fue juzgado en razón de su fuero por haber sido por la Corte Nacional de Justicia. República. Así es. Y por lo tanto, él, en razón de las mismas razones de fuero, debió haber sido juzgado, o el habeas corpus debió haber sido conocido por la Corte Nacional de Justicia. Y hay un hecho adicional que es todavía más importante. El día 13 de mayo del 2022, la misma sala de Santa Elena, con el juez ponente doctor Clever Franco, que a la sazón integra también este tribunal que está juzgando la apelación en contra del habeas corpus que le favoreció a Glass. El 13 de mayo del 2022, esta sala conoció el recurso de apelación del habeas corpus con el cual una jueza de Manglarato, vaya coincidencia, esa jueza liberó a un holandés perseguido por delitos relacionados con tráfico de drogas y lo dejó en libertad a pesar de tener una orden de detención. Resulta que ese juez, en un fallo unánime, ¿no?, con 2 votos a favor y 1 voto concurrente, pero unánime a favor de la apelación, en ese proceso se aplicaron estas normas que estoy invocando y que ahora las he invocado, tanto en mi amicus curiae cuanto en la audiencia del día de hoy. Por lo tanto, la Corte Provincial de Santa Elena no tiene opción, tiene que en definitiva revocar lo actuado por el juez de Manglarato y devolverle a Jorge Glass a la cárcel, que es en donde tienen que estar los saqueadores del país, especialmente los miembros de esta secta mafiosa que asoló al Ecuador
durante 10 años. Bajo esta reflexión, entonces, la decisión debería ser la misma de lo que se dio en el caso del ciudadano holandés. Es que si se aplicaron esas normas para el caso del holandés, por una razón, ¿qué dice la sentencia y qué dice la ley en esa parte? La Corte Nacional de Justicia es competente para conocer las acciones de habeas corpus en casos de fuero, así como los casos de habeas corpus propuestos en contra de procesos de extradición en los que exista orden de detención del sujeto reclamado. Es decir, si se aplicó la misma norma para el caso del holandés, la Corte de Santa Elena no tiene opción que aplicar las mismas normas para el caso de Glass. Por lo tanto, dado que la competencia estaba radicada en la Corte Nacional de Justicia. Bueno, lo que pasa es que lo que la Corte Provincial de Santa Elena tiene que hacer es dejar sin efecto el habeas corpus dictado a favor de Jorge Glass y trasladar ese expediente al juez competente, que es la Corte Nacional de Justicia. Ahí la Corte aboca conocimiento y tramita el habeas corpus, pero en ese habeas corpus se tienen que probar algunos temas que no se probaron durante estas diligencias. Y obviamente esperamos que cuando se tramite esto en la Corte Nacional de Justicia no se queden callados los del SNAI ni los del Ministerio de Salud Pública, y que hasta tanto ya hayan sido juzgados estos médicos, entre comillas, que aparecen de supuestos expertos psiquiatras y que se quedan y que en Manglaralto estaban en la madrugada ya sentados esperando que les pregunten y diciendo: sí, el señor tiene alucinaciones, Glass está volviéndose loco, pobrecito, hay que sacarlo. Otra cosa que destaco de la audiencia de hoy día es que en todos estos amicus curiae presentados a favor de Glass, todos fueron con el mismo discurso: pobrecito, estaba enfermo, tan enfermo que salió de la cárcel con una sonrisa de oreja a oreja, caminando orondo, con terno flamante, con lentes de marca, con arete en la oreja, con implante capilar, y encima de eso se dio el lujo de ir desde La Tacunga hasta Guayaquil, parando de pueblo en pueblo, subiéndose a las tarimas, bailando, tomando trago. O sea, ¿dónde está la enfermedad de este individuo? Todo esto fue un montaje, Fausto, un montaje miserable, burdo, que ha rasgado el alma más íntima de todos los ecuatorianos. Esto nos ha dejado estupefactos a todos. Es una barbaridad lo que ha pasado. Vimos entre las intervenciones de los abogados, por ejemplo, entre ellos estaba Eduardo Franco Lor, también Allen Berbera, Carlos Alvear, que intervinieron como parte de los argumentos legales en favor de Jorge Glass. Uno de ellos decía que durante todo este tiempo ha sufrido, en efecto, lo que mencionaba usted, ha sufrido en su salud física y psicológica por la denegación arbitraria y sistemática de la atención de salud y falta de medicinas. Eso ocurrió dentro de la cárcel, porque eso ya vendría a ser la aseveración. Esta aseveración es una grave acusación también para el SNAI. Pero resulta que esa aseveración fue desmentida con total lucidez y de forma categórica por la persona que actuó a nombre del Ministerio de Salud Pública, que señaló no solamente fechas, lugares, días, horas, cantidades de medicinas que le fueron suministradas a Glass, que por cierto, para ser parte de la banda mafiosa que saqueó Ecuador durante 10 años y se robaron 70,000 millones, ahí sí no dijeron que estaba enfermo, ahí estaba sanito. Ahora que está en la cárcel dice que está enfermo, pero resulta que el Ministerio de Salud hoy sí tuvo la oportunidad de demostrar de que efectivamente Glass recibió toda la atención de salud. Pero hay algo más que es importante. Supongamos que el tema de fondo fuera la salud de Glass, porque todo este montaje se hace en función de que Glass está volviéndose loco, que tiene alucinaciones, que sueña con monstruos, que le obligan a ver las sabatinas de Correa y una serie de cosas horribles según él, ¿no es cierto? Entonces, pero supongamos que eso fuera. Aquí, lo procedente no era darle la libertad. Si se acogía el habeas corpus, el juez competente, la Corte Nacional, lo que tenía que hacer no era darle la libertad, porque no estaba enviarle a un hospital. El bien jurídico de la libertad. Lo que tenía que hacer es mandarle a un hospital. Como se hizo con alias Junior, que fue otro de los habeas corpus polémicos también. Pero claro, o sea, cambiarle de cárcel, mandarle a un hospital, o cambiarle de celda, o cambiarle de sección en la cárcel. Pero ¿cómo es eso de darle la libertad a un tipo que además no es que sale en silla de ruedas, sale arrastrándose, sale con golpes, sale en una ambulancia? No, pues sale en una caravana que ya estaba prefabricada.
con letreros que obviamente necesitaron tiempo para confeccionarlos. Esta audiencia se produce en la madrugada y en la tarde ya estaba saliendo este sinvergüenza de la cárcel y ya las tarimas estaban montadas con orquesta en Santo Domingo, en Quevedo, en Guayaquil. Eso no se hace de la noche a la mañana. ¿Todo esto estaba perfectamente planificado? ¿Perdón? ¿Todo esto estaba perfectamente planificado? Tanto así, que uno de los temas que se debaten dentro del habeas corpus es que supuestamente no sabían dónde estaba Glass porque había un motín carcelario. Pero el motín era en Turi, en la provincia de La Suay, y Glass estaba en La Tacunga. Y la audiencia, ¿qué pasa en la audiencia? Glass se presenta conectándose desde el Centro de Rehabilitación Social. Desvaneciendo el argumento inicial. Claro, entonces desvanece el argumento este de que, según el accionante, que además, dicho usted a paso, Fausto, la que presentó el habeas corpus no asomó hoy día a la audiencia, tampoco asomó el abogado de ella, y pretendió diferir la audiencia, y no lo consiguió porque el tribunal actuó correctamente y dijo la audiencia se da. Después inventaron de que hay una bomba en Santa Elena, mentira, y se mantuvo la decisión del tribunal y se llevó a cabo la audiencia, porque en esta maniobra lo que querían era entorpecer y dilatar las diligencias judiciales que están acostumbrados, porque en el caso Singe también están demorando la celebración de la audiencia de juzgamiento del mismo Jorge Glass. Entonces, y eso, además, que no entramos a examinar la barbarie que jurídicamente significa esa sentencia dictada por el juez Moscoso, que debería ser conducido a ser compañero de celda de Glass en la cárcel de La Tacunga, porque es un auténtico sinvergüenza, un tipo que mancha y salpica a la función judicial. ¿Usted cree que hay una actitud tibia por parte del Consejo de la Judicatura respecto de las actuaciones de este y otros jueces en varios casos similares, concesión de medidas cautelares, acciones de protección, habeas corpus y demás? ¿Cree que hay una suerte de actuación tibia por parte del Consejo de la Judicatura? En muchos casos yo creo que hay una actuación tibia, en otros tantos casos hay connivencia, en otros casos hay hasta complicidad con estos jueces que salpican a la función judicial y liberan delincuentes con una facilidad inusitada. Por cierto, hay que decir una cosa, en razón del sentido común. Hay jueces y fiscales que son muy correctos, hay jueces y servidores judiciales que son gente verdaderamente que honra la función judicial. Desgraciadamente hay de los otros, que son los que hacen estos disparates y estas trampas y que violan la ley y que se saltan las resoluciones, que ni siquiera estudian los procesos y que se prestan para estas triquiñuelas y que sacan en libertad a los delincuentes. Desgraciadamente también eso sucede. Por eso es que yo sigo sosteniendo de que no podemos permitir que una cosa así se enseñoree, porque además, Fausto, esta es una lucha contra la impunidad. Es que no es solamente el problema la corrupción. El otro y gran problema es la impunidad, es decir, la certeza de que no se aplica la ley, de que no hay aplicación de la ley por igual. Cuento un caso. En La Tacunga permanece todavía un señor sentenciado a 9 años y 4 meses por robarse un celular. Bueno, se robó un celular, está bien que esté sancionado. 9 años, 4 meses. Jorge Glass involucrado en el saqueo de 10 años por $70,000 millones. Y ya está libre. 2 sentencias, caso de Brecht y caso Sobornos. Sí, o sea, no puede ser. Realmente no puede ser. ¿Qué podría pasar si es que... ¿Qué pasaría si es que el tribunal, integrado por Silvana Caicedo, que es la ponente, además de Cleber Franco y Juan Camacho, deciden en estos próximos 8 días, resuelven que Glass regrese a la cárcel? ¿Podría de aquí en adelante, según se ha escuchado como parte de la estrategia de la defensa, plantear el cumplimiento de un porcentaje de la pena para salir en libertad nuevamente y quedaría de víctima? Bueno, buscarán hacer todo tipo de artimañas, ¿no? Eso es evidente. Pero nosotros tenemos que mantenernos en una tesis. Esta no es una cuestión personal. Algunos me insultan, hoy me han insultado todo el día el correísmo, sobre todo después de mi exposición, en donde con contundencia y yendo al meollo del asunto, pude demostrar la injuridicidad
de lo resuelto por el juez de Manglar Alto, y también pude demostrar que con estas sentencias y normas que he invocado, lo único que le queda a la Corte Provincial es devolverle a Glass a la cárcel. Todo el día me han insultado y dicen que es un tema personal. No es un tema personal, es una lucha que llevamos ya más de 14 años, 15 años en contra de una banda mafiosa. Es una lucha contra la impunidad, es una lucha contra el Código Integral Penal impuesto por el correísmo, contra los jueces impuestos por el correísmo. Es una lucha en contra del odio inoculado en los tejidos sociales durante 14 años consecutivamente. Es una lucha en contra de ese odio que lo siguen proclamando el prófugo desde Bélgica todos los días, a toda hora. Entonces, hay muchas cosas que nos motivan a luchar por esto, y por supuesto la ciudadanía, así como los correístas me insultan, la ciudadanía también me aplaude por lo que estamos haciendo, y creo que eso es lo que significa un galardón para los que estamos en pie de lucha en contra de esta barbarie. Sin duda se mantiene la expectativa de lo que pueda ocurrir ya en los próximos días con la resolución de los jueces. Doctor Páez, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Fausto. 18 horas 35 minutos. Ha sido el doctor Andrés Páez, ex legislador, hablando sobre la audiencia de apelación del habeas corpus otorgado a Jorge Glass. La resolución de los jueces se tomará en los próximos 8 días. Y a propósito del ex vicepresidente Jorge Glass, en pocos instantes tendremos a Arturo Torres, periodista y editor de Código Vidrio, hablando sobre los videos inéditos que demuestran directrices desde la Revolución Ciudadana para supuestamente cometer irregularidades. Videos que han sido ya colgados en las redes. Escucharemos de nuevo los videos y hablaremos sobre este tema ya mismo con Arturo Torres.